desde el infierno, señor Lusk. Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó. Si solo aguardáis un poco más. Firmado. Atrápenme cuando podáis. Señor Lusk. Bienvenidos. Hoy nos metamos de lleno en un enigma que, lleva más de 135 años helándonos la sangre y desatando la imaginación. Jack el Destripador. Así es, un caso fascinante. Tenemos aquí un montón de artículos nuevos, análisis históricos bien detallados, investigaciones sobre las víctimas, los sospechosos, material increíble, la verdad. Nos vamos directo al Londres victoriano, 1888, al barrio de Whitechapel. Exacto, el famoso Otoño del Terror. Hay que imaginarse ese lugar. Miseria por todas partes, hacinamiento, un laberinto de callejones oscuros. Donde el miedo era casi tangible, ¿verdad? Totalmente. Un escenario que parece, hecho a medida para un depredador como el Destripador. Bueno, nuestra meta hoy es tratar de separar los hechos comprobados de la ficción, que hay mucha. Muchísima. Y navegar por ese mar de teorías que a veces, se contradicen totalmente. Y también ver qué hay de nuevo, ¿no? Los desarrollos más recientes sobre quién pudo ser este asesino, quizás el más famoso y elusivo de la historia. Sin duda. Arrancamos este viaje a esas tinieblas victorianas. Empecemos por pintar bien ese cuadro, el del terror. Whitechapel, a finales del 19, era un hervidero. ¿Cómo era exactamente? Pues mira, pobreza extrema, de la que golpea duro. Calles mal iluminadas, si es que lo estaban, y peor pavimentadas. Una densidad de población, asfixiante. Y mucha inmigración también, ¿no? Eso generaba tensiones. Claro. Llegaban buscando una vida mejor, pero eso también creaba roces sociales, brotes de xenofobia. Era un ambiente cargado. Y en medio de todo ese caos estaba la policía, Scotland Yard, intentando mantener el orden como podían. Con recursos bastante limitados, Se habla de unos 14,000 agentes para todo Londres, pero muchos estaban en otras tareas o simplemente no estaban disponibles. Patrullar esa telaraña de callejones y patios debía ser una locura. Una tarea titánica, sí. Y súmale las herramientas que tenían para investigar. Claro, la ciencia forense. Estaba en pañales literalmente. Las huellas dactilares no eran una prueba fiable todavía. La fotografía forense apenas empezaba. Exacto. Y lo más grave quizá, las escenas del crimen eran un caos. La gente entraba, salía, tocaba todo, contaminaban todo. Un entorno que, lamentablemente, facilitaba que el asesino actuara impunemente. Desafortunadamente sí. Y es en ese caldo de cultivo de miseria y miedo donde aparecen las víctimas. Las 5 canónicas, las que oficialmente se le atribuyen. Mary Ann, Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowes y Mary Jane Kelly. Sus nombres quedaron grabados a fuego en esta historia tan oscura. Y el modus operandi, de una brutalidad que hiela la sangre. Escalofriante. Cortes profundos en la garganta, casi siempre de izquierda a derecha, lo que sugiere que quizás era diestro. Mutilaciones faciales, abdominales, terribles. Y la extirpación de órganos, útero, riñones. En el caso de Mary Jane Kelly, la última, la más salvajemente asesinada, le sacó hasta el corazón. Hay hipótesis, ¿no? Como esa de la anestesia previa de Broardel. Sí, se plantea si las atacaba mientras dormían, quizás borrachas, o si las estrangulaba primero. Eso explicaría por qué a veces no hubo gritos ni señales de lucha. En zonas tan pobladas es raro. Exacto, es una posibilidad. Pero aquí tenemos que detenernos en algo importante. Algo que ha distorsionado mucho cómo vemos el caso. ¿Te refieres a la idea de que todas eran prostitutas? Justo a eso. La historiadora Holly Rubenhold, en su libro The Five, hace una investigación fundamental que, le da una vuelta completa a esa idea tan arraigada. Es un aporte clave, ¿verdad? Importantísimo. Según Rubenhold, solo Mary Jane Kelly ejercía la prostitución de forma más o menos estable.
Quizás Elizabeth Stride lo hacía a veces. ¿Y las otras tres? Nichols, Chapman y Eddowes eran fundamentalmente mujeres de clase trabajadora, lavanderas, servientas, vendedoras, que por distintas tragedias personales, como el alcoholismo, separaciones, la pura pobreza, habían terminado en la calle o en alojamientos muy precarios. O sea que la etiqueta de prostituta fue una simplificación muy conveniente en la época. Exactamente. Y ahí está el punto clave de Ruben Holt. No es solo la precisión histórica, es cómo funcionó el prejuicio social. A la policía, y sobre todo a la prensa, les vino bien etiquetarlas a todas así. Las deshumanizaba, en cierto modo. Claro, en la mentalidad victoriana, eso las hacía menos víctimas. Simplificaba una realidad que era mucho más compleja. Devolverles su identidad individual es, creo, esencial para entender el caso bien. Entendido ese contexto humano, volvamos a la investigación. Scotland Yard se enfrentaba a un muro. Totalmente. Ya mencionamos la falta de herramientas forenses modernas. Es que hoy es difícil imaginar cómo resolver crímenes así, sin ADN, sin huellas fiables, sin análisis de fibras. Y a esa limitación técnica se le sumó una presión tremenda. Sin precedentes. Por un lado, la presión pública. La gente estaba aterrada. Y por otro, una presión mediática, feroz. El caso de Jack el Destripador es prácticamente el nacimiento del crimen como espectáculo mediático moderno. La prensa sensacionalista de la época, los famosos Penny Dreadfuls, Los horrores de Apenique, sí, encontraron una mina de oro. Vendían morbo puro, detalles escabrosos. Periódicos como el Sunday Sun llegaron a imprimir 1 millón de ejemplares en una semana gracias al caso. y fueron ellos los que le pusieron el nombre, ¿no? Jack el Destripador. Ese nombre icónico salió de la carta Dear Boss, querido jefe. La recibió la Central News Agency el 27 de septiembre de 1888. Estaba escrita con tinta roja, ¿verdad? Con un tono muy... Particular. Sí, burlón, desafiante, casi juguetón. Capturó de inmediato la imaginación popular y le dio al asesino una personalidad mítica, casi teatral. Es que la prensa no solo informaba, sino que activamente construía el mito. Totalmente. Publicaban descripciones gráficas de las mutilaciones, ilustraciones impactantes, hasta fotos de las escenas del crimen. Convirtieron el horror en un producto de consumo masivo. Y mientras tanto, criticaban a la policía sin parar por su supuesta incompetencia. Claro. Y aquí hay algo fascinante para analizar. ¿Hasta qué punto toda esta cobertura influyó en el propio asesino? Es una buena pregunta. El envío posterior de la carta From Hell, desde el infierno, con lo que parecía ser medio riñón humano. Supuestamente de Catherine Eddowes. Exacto. Eso sugiere una posible respuesta a esa sed de sensacionalismo. Era como si el asesino estuviera jugando con la prensa y el público, alimentando el pánico. Hablando de las cartas, ese es otro tema complicado, ¿no? Un terreno pantanoso, sí. Además de Dear Boss y From Hell, está la postal Saucy Jackie, Jackie el Atrevido, que parecía predecir o confirmar el doble evento, los asesinatos de Stride y Eddowes la misma noche. Pero la autenticidad de todas esas cartas siempre ha estado en duda. Es un punto clave, ¿sí? Hay sospechas muy bien fundadas de que muchas, si no la mayoría, fueron falsificaciones. ¿Hechas por quién? Pues mira, se sabe que periodistas como Fred Best admitieron haber creado algunas, incluyendo la postal Saucy Jackie, simplemente para mantener viva la historia y vender más periódicos. ¡Qué fuerte! Incluso un análisis caligráfico de las cartas más famosas, Dear Boss, Saucy Jackie, From Hell, muestra diferencias. Eso sugiere múltiples autores. Bromistas macabros, periodistas sin escrúpulos. O quizás, solo quizás, el propio asesino en alguna de ellas. Esa es la gran incógnita. Este circo mediático también tuvo un lado muy oscuro, el antisemitismo. Sí, Whitechapel tenía una gran población de inmigrantes, muchos judíos que huían de los pogromos en Europa del Este. Y las tensiones sociales, la xenofobia, estaban a flor de piel. El incidente del graffiti en Goldstone Street es un ejemplo claro de eso. Perfecto. Tras el doble asesinato de Stride y Eddowes, encontraron un mensaje escrito con tiza en una pared. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Una frase rara, ¿no? Con Jews mal escrito. Sí, gramaticalmente extraña. Podría traducirse como los judíos son los hombres a los que no se culpará por nada,
o los judíos no son hombres que serán culpados sin motivo. Y la reacción del comisario de policía, Sir Charles Warren, fue... Polémica. ordenó borrarlo inmediatamente. Su justificación fue evitar disturbios antijudíos, pero la decisión fue y sigue siendo muy controvertida. ¿Fue prudencia o un intento de ocultar una pista? Esa es la pregunta que sigue en el aire. Y la prensa, lamentablemente, echó más leña al fuego. Creando estereotipos, señalando a inocentes. Exacto. Como John Pitzer, un zapatero judío apodado Leather Apron, mandil de cuero. Lo señalaron simplemente por su origen. El caso se convirtió en un espejo deformado de los miedos y prejuicios más profundos de la sociedad victoriana. Todo este torbellino tuvo consecuencias reales, ¿no? Para la policía, por ejemplo. Claro, la presión pública y mediática, sumada a la falta de resultados, fue brutal. Llevó a renuncias de altos mandos, como James Monroe y el propio Sir Charles Warren. Y la investigación oficial sobre los crímenes del Destripador se cerró formalmente en 1892, sin culpable. El caso quedó abierto, archivado. Aunque ese archivo sigue dando noticias, ¿eh? Sí, ¿cómo qué? Hace poco se subastó parte del archivo personal del detective Joseph Helson, uno de los investigadores originales. Incluía copias de las cartas Dear Boss y Sassy Jackie. O sea que la policía sí las consideraba relevantes en su momento, a pesar de las dudas. Exacto. Es un recordatorio de que, aunque no hubo resolución, sí hubo sospechosos y líneas de investigación concretas. Y eso nos lleva de lleno a la galería de sospechosos, que es larguísima. Uf, a lo largo de casi 140 años, la lista ha crecido hasta incluir cientos de nombres. Lleva de lleno a la galería de sospechosos, que es larguísima. Uf, a lo largo de casi 140 años, la lista ha crecido hasta incluir cientos de nombres. Imposible cubrirlos todos. Centrémonos en los que, bueno, resurgen más en las fuentes que hemos revisado. Quizás el punto de partida obligado es Aaron Kosminski. El barbero inmigrante polaco, ¿verdad? Ese mismo. Vivía en Whitechapel. Figura como uno de los principales sospechosos en documentos internos de la policía de la época, como los del famoso Memorándum Magnacton. ¿Y qué se decía de él? Lo describen como alguien con problemas mentales graves, posible misoginia. Pasó gran parte de su vida internado en asilos psiquiátricos. Murió en uno en 1919. Y aquí es donde la historia da un giro muy llamativo en los últimos años. El ADN. Exacto. El tema del ADN y Kosminski. Desde 2014, el autor Russell Edwards sostiene haberlo identificado usando ADN mitocondrial. ¿De dónde sacó la muestra? De un chal que, según Edwards, se encontró junto al cuerpo de Catherine Edwards y nunca se lavó. Un estudio publicado en 2019 pareció respaldarlo, y algunos medios hablaron de una coincidencia del 100%. Suena casi definitivo, pero, y esto es fundamental, esta evidencia de ADN es muy debatida. Hay mucho escepticismo en la comunidad científica. ¿por qué? ¿Cuáles son las críticas? Son varias y serias. Primero, la procedencia del chal. ¿De verdad era de Eddowes? Estuvo en la escena del crimen. La cadena de custodia después de tanto tiempo es, como mínimo, dudosa. Claro, más de un siglo. Imagínate. Segundo, el riesgo de contaminación del material genético es altísimo. Y tercero, la limitación propia del ADN mitocondrial. ¿Qué limitación es esa? Este tipo de ADN se hereda solo por línea materna. Puede vincular a alguien con un linaje familiar amplio. Es como decir, pertenece a esta familia extendida, pero no puede identificar a una única persona con la certeza absoluta que sí daría el ADN nuclear, que es como una huella digital genética única. Entiendo. Entonces, aunque algunas fuentes lo presenten casi como caso resuelto, la realidad es que la evidencia sobre Kosminski es... controvertida, no está aceptada por todos los expertos, para nada. A pesar de eso, su nombre sigue siendo recurrente, y documentos del Museo de Scotland Yard confirman que sí fue un sospechoso clave para los investigadores originales. Otro sospechoso clásico, Montague John Druitt. Ah, sí, abogado y maestro de escuela, de familia acomodada. Su cuerpo apareció flotando en el Támesis en diciembre de 1888, aparentemente un suicidio. Y esa fecha coincide con el fin de los asesinatos canónicos. Eso lo hizo sospechoso. Exacto, y lo mencionan prominentemente en el Memorándum Magnacton, ese documento interno clave de Scotland Yard de 1894 que evaluaba a los sospechosos. Pero también hay peros con Druitt, ¿no? Sí, objeciones importantes.
El propio McNagden se equivocó en su descripción. Dijo que era médico y de 41 años, cuando era abogado y tenía 31. Detalles que no cuadran. Y además, Frederick Aberline, uno de los inspectores principales del caso, parece que lo descartó. Su suicidio pudo deberse a problemas personales o profesionales, sin relación con los crímenes. Pasando a otro perfil interesante. Severin Klosowski, alias George Chapman. Otro inmigrante polaco, también barbero, como Kosminski. Curioso, ¿no? Muy curioso. Pero él fue ejecutado por otra cosa. Sí, en 1903, por envenenar metódicamente a 3 de sus esposas con arsénico. Y fíjate, era el sospechoso favorito del detective Aberline. Pero ahí el modus operandi es totalmente distinto. Veneno versus cuchillo. Exacto. Klosowski era un envenenador calculador, paciente. El destripador era explosivo, visceral, usaba el cuchillo con una furia tremenda. Son psicologías criminales muy diferentes. Hoy día, pocos riperólogos lo ven como un candidato fuerte. Luego está Francis Tumblety, un personaje peculiar. Bastante. Un curandero charlatán estadounidense, conocido por su profunda misoginia y por algo bastante tétrico. Coleccionaba úteros humanos en jarras. ¡Qué horror! Eso en este contexto es escalofriante. Totalmente. Fue mencionado como sospechoso, Dr. T, por otro inspector, Littlechild. Lo arrestaron por cargos menores en Londres en noviembre de 1888, pagó la fianza y se fugó a Estados Unidos. ¿Y Scotland Yard no pudo hacer nada? Intentaron extraditarlo, pero no lo consiguieron. Y su fuga coincidió también con el fin de los crímenes canónicos. Sospechoso, sin duda. No podemos dejar fuera las teorías más espectaculares. ¿La conspiración real o masónica? Ah, sí. Esa línea que involucra gente de la alta sociedad, incluso de la realeza, como el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, o al médico de la reina, Sir William Gould. Popularizada por el libro The Final Solution de Stephen Knight, ¿no? La teoría básicamente dice que los asesinatos fueron una operación de encubrimiento desde las altas esferas, ¿Para qué? para silenciar a prostitutas que chantajeaban a la corona. Esa es la idea. Por un escándalo relacionado con el príncipe, un hijo ilegítimo, sífilis. Es una teoría muy atractiva para la ficción, pero ¿Pruebas históricas? pocas o ninguna sólida. De hecho, hay evidencias de que el príncipe tenía coartadas para algunas fechas de los asesinatos. Aunque, claro, para los que creen en la conspiración, la orden de Warren de borrar el graffiti de Goldstone Street sigue siendo la prueba del encubrimiento. Otro nombre que siempre genera debate, James Maybrick. El comerciante de algodón de Liverpool. La polémica saltó en 1992 con la aparición de un supuesto diario personal. Donde confesaba ser Jack el Destripador, con detalles muy específicos. Exacto. La autenticidad de ese diario ha sido una batalla forense y grafológica durante décadas. Maybrick murió en 1889, ¿no? Quizás envenenado por su esposa Florence. Posiblemente. Ella fue condenada, aunque su juicio también fue muy polémico. Hay incluso una teoría de que fue su hermano Michael quien lo mató para silenciarlo. ¿Y los análisis del diario? Contradictorios, no concluyentes. Y para añadir más intriga, en 2004 apareció un reloj de bolsillo grabado con J. Maybrick y las iniciales de las 5 víctimas canónicas. ¿Prueba o falsificación? El debate sigue abierto. Totalmente. Y muy brevemente mencionemos a Walter Sickert, el pintor. El famoso pintor británico obsesionado con los crímenes. Los plasmó en sus obras. La escritora Patricia Cornwell invirtió una fortuna intentando demostrar que él era el asesino. Usando ADN también, ¿no? En sellos de cartas. Sí, ADN mitocondrial otra vez. Pero su metodología fue muy criticada por la comunidad científica. La consideran poco rigurosa, sesgada. La lista podría seguir y seguir. Hyle Hams, William Henry Beery, Carl Feigenbaum. Incluso un doctor Stanley, que supuestamente confesó en Argentina. Y la teoría de Jill la Destripadora, una mujer asesina, como Mary Piercy. O Sir John Williams, otro cirujano real. Es increíble la diversidad de sospechosos. Desde inmigrantes pobres hasta médicos de élite, artistas, realeza. Refleja perfectamente lo profundo que ha calado este caso en nuestra cultura y nuestra fascinación por el misterio sin resolver. Entonces, ¿qué significado podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el legado real de Jack el Destripador? Su impacto histórico es innegable. Fue, como dijimos, el primer gran fenómeno criminal mediático global.
Y el fracaso de la investigación, aunque doloroso, impulsó mejoras a largo plazo. ¿En qué sentido? En técnicas de investigación policial, perfiles criminales, ciencia forense. Se aprendió mucho de esos errores. Culturalmente, su huella es imborrable. Totalmente. El mito vive en libros, películas, series, cómics. Ha generado hasta una subcultura, la riperología, y turismo macabro en Whitechapel. Aunque ahí hay un riesgo, ¿no? ¿Trivializar el sufrimiento real de las víctimas? Exacto. Convertirlas en simples piezas de un rompecabezas. Es importante no olvidar eso. Y también tuvo un impacto social importante, Sacó a la luz la pobreza del East End. de forma brutal. Expuso las terribles condiciones de vida, la desesperanza. Puso el foco en una realidad que la sociedad victoriana acomodada prefería ignorar. Y eso contribuyó a generar conciencia social y con el tiempo impulsar algunas reformas. Y como hemos visto, la búsqueda de respuestas no para. La tecnología moderna, el ADN, sigue reavivando el caso. Aunque con resultados a menudo controvertidos, como vimos con Kosminski. Y hay descendientes de las víctimas, como Karen Miller, emparentada con Catherine Edus, que siguen pidiendo justicia, un cierre. Lo que nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué este misterio ha resistido tanto tiempo? Casi siglo y medio. Probablemente sea una mezcla de factores. La falta de pruebas forenses concluyentes en 1888. La evidencia contaminada o perdida con el tiempo. Las cartas, que muy probablemente fueran engaños que desviaron la investigación. La cantidad de teorías contradictorias que embarran todo. Y quizás el factor más poderoso, la fuerza del propio mito. Ya que el destripador trascendió al asesino real, se convirtió en un arquetipo. El mal anónimo que acecha en la ciudad, el terror urbano, el misterio insoluble. Exacto, un fantasma cultural que se resiste a ser exorcizado con una simple identificación. Recapitulando un poco nuestro análisis, viajamos a ese sórdido Whitechapel de 1888, vimos la brutalidad de los crímenes, las dificultades de la investigación. Analizamos el papel crucial y a menudo distorsionador de la prensa sensacionalista. Y recorrimos esa desconcertante galería de sospechosos que abarca todo el espectro social victoriano. Hemos visto cómo las nuevas tecnologías, como el ADN, ofrecen promesas de solución, apuntando con cierta fuerza a Aaron Kosminski, según algunas interpretaciones recientes, pero también cómo las dudas metodológicas mantienen viva la controversia. Oficialmente y para la mayoría de los expertos rigurosos, el caso sigue sin resolverse. Lo que nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta abierta para quienes nos escuchan. A ver, Teniendo en cuenta las limitaciones insalvables de la investigación original, la manipulación mediática que forjó la leyenda y el simple paso del tiempo que borra las pistas, ¿es realmente posible, incluso hoy, alcanzar una certeza absoluta sobre quién fue Jack el Destripador? ¿o está este misterio condenado a perdurar? La figura mítica de Jack, esa sombra aterradora, eclipsará para siempre la identidad real, quizás prosaica, quizás sorprendente, del hombre o la mujer que sembró el pánico en Londres hace más de un siglo. Es una pregunta que, probablemente, seguirá resonando mucho tiempo, en las calles de Whitechapel y en nuestra imaginación.